Familia, preparaos, porque hoy no estamos ante un vídeo cualquiera, sino frente a uno de esos terremotos mediáticos que reconfiguran el paisaje de la prensa del corazón. Rocío Flores, la figura envuelta en un abismo de silencio durante años, ha irrumpido con una fuerza inusitada, rompiendo esa barrera de años a través de un scoop en el programa de viernes. Y lo ha hecho con una contundencia tan demoledora que el plató entero se sumió en un silencio sepulcral, en un testimonio que cortaba el aire con cada palabra. Era el eco de una voz ahogada por demasiado tiempo, que ahora resonaba con la furia contenida de quien ha visto su vida expuesta y distorsionada bajo la lupa implacable de los medios. Rocío, la nieta de la inolvidable Jurado, la hija de Rocío Carrasco, decidió que el momento de la verdad había llegado, y ni los focos ni las críticas iban a silenciarla una vez más. Su valentía marcó un antes y un después en la narrativa de un conflicto familiar que parecía no tener fin. Antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y revelaciones, te pedimos que te unas a nuestra comunidad de apasionados por la farándula. Suscríbete a Olor a Farándula y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de estas historias que desvelan lo impensable, que nos permiten atestiguar cómo los mitos de la fama se desmoronan frente a la realidad más cruda. Tu apoyo es vital para que podamos seguir desenterrando las verdades ocultas detrás del brillo de las estrellas, para que continuemos dándole voz a aquellos que han sido acallados por el poder y el escrutinio público. Queremos que seas parte activa de esta conversación que sacude los cimientos de lo establecido, que no dejes pasar la oportunidad de conocer cada perspectiva. Y ahora, antes de que continuemos esta travesía por el dolor y la resiliencia, dime, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje hacia la verdad? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este retorno de Rocío Flores a la palestra pública? Cuéntamelo todo en los comentarios, porque tu opinión no solo cuenta, sino que es el pulso que nos guía en cada una de estas crónicas desgarradoras. Este es un espacio para el debate respetuoso y la reflexión profunda sobre las complejidades de la vida pública y los dramas que se esconden tras las sonrisas. Después de años de autoimpuesto exilio mediático, de vivir bajo la sombra de un huracán familiar que parecía no tener fin, Rocío Flores tomó la decisión trascendental de volver a la televisión, pero no a cualquier programa. Eligió un formato muy concreto, un escenario donde cada palabra, cada pausa y cada lágrima tendrían un peso específico, sabedora de que su testimonio no sería una charla ligera. Este no sería un encuentro de compromiso, ni una entrevista cómoda con preguntas preestablecidas. Al contrario, fue un testimonio largo, medido, casi quirúrgico en su disección del dolor y profundamente emocional, un desahogo que emanaba desde lo más hondo de su ser. Desde el primer instante, Rocío dejó una certeza flotando en el aire del plató. Lo vivido, lo experimentado en su propia piel, no podía ni debía ser maquillado, dulcificado o suavizado con eufemismos vacíos. Habló sin rodeos, sin titubeos, y directamente de su madre, Rocío Carrasco, lanzando la primera piedra en el estanque de la verdad. Su voz, aunque a veces quebrada, poseía una firmeza que no admitía réplica, una autoridad nacida de la experiencia más amarga, de un dolor que la había moldeado y que ahora la impulsaba a hablar sin miedo, a romper cadenas que la habían atado durante una década. El momento más impactante y desgarrador de la primera fase de su relato llegó cuando Rocío Flores rememoró el reencuentro con su madre en un juzgado, un encuentro que distaba de ser el abrazo de dos almas que se extrañan. No fue un encuentro entre madre e hija, sino una confrontación entre dos extrañas, separadas por un abismo de años y de incomprensión, por una narrativa que había polarizado a todo un país y roto los lazos más sagrados. La sala de justicia, fría e impersonal, se convirtió en el escenario de una tragedia personal que había permanecido oculta, en el telón de fondo de una herida que, lejos de cicatrizar, se había enquistado con el paso del tiempo. Aquel momento, según ella misma explicó con una sinceridad aplastante, la removió por dentro hasta la médula de sus huesos, despertando fantasmas del pasado y confirmándole que, efectivamente, hay heridas que, a pesar de los años, siguen abiertas, purulentas y dolorosas. La escena se pintaba en su mente con trazos de soledad y desamparo, un encuentro formal bajo la mirada inmutable de la ley, donde el calor del afecto materno-filial había sido reemplazado por la gélida imparcialidad de un proceso judicial.
¿Te imaginas, querido espectador, la desolación de encontrarte con tu propia madre en esas circunstancias, sin mediar palabra, sin un atisbo de conexión humana? Pero este reencuentro judicial fue solo el preámbulo de un testimonio mucho más profundo, porque Rocío Flores no acudió al plató para defenderse con titulares vacíos o para lanzar dardos sin sentido. Su verdadera intención era explicar, con una claridad meridiana y desgarradora, el porqué de su dolor, el porqué de su silencio prolongado y, sobre todo, el por qué había decidido hablar ahora, en este momento preciso de su vida, cuando el vendaval mediático parecía haberse calmado. Era un acto de valentía, un grito de supervivencia en medio de la tormenta, un intento desesperado por tomar el control de su propia narrativa. Muchos se preguntaron durante años, en susurros y en voz alta, por qué Rocío había optado por el mutismo, por qué había permanecido inamovible frente a las acusaciones y las especulaciones más feroces. Su respuesta fue tan diáfana como demoledora, una verdad que resonó con la fuerza de un lamento ancestral. Durante años eligió el silencio como un escudo, como su única arma defensiva, porque sentía, con una convicción que la carcomía, que cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier respiración suya sería distorsionada, malinterpretada y utilizada inexorablemente en su contra, convertida en munición para un conflicto que no le pertenecía. No se calló por comodidad, ni por la indiferencia de quien no tiene nada que decir. Se calló por puro miedo, un miedo visceral a las consecuencias, a la represalia mediática y personal que cada intervención suya podría desatar, y por supervivencia, por la necesidad imperiosa de protegerse de un entorno hostil que la devoraba. Era un silencio impuesto por las circunstancias, una mordaza invisible, pero poderosa, que ahogaba su voz, dejándola en una posición de vulnerabilidad extrema, expuesta al juicio sumario de una opinión pública que ya había dictado sentencia sobre su vida. Rocío relató con una vulnerabilidad que conmovió hasta las fibras más íntimas del público cómo fue ver su vida, sus episodios más íntimos y dolorosos, expuesta en la televisión de forma implacable, sin poder defenderse, sin tener la oportunidad de replicar o matizar. Mientras su existencia se convertía en un macabro espectáculo público, ella intentaba desesperadamente seguir adelante, intentaba reconstruir su frágil mundo lejos del foco mediático, en un intento de hallar algo de paz en medio de un caos constante. Era una paradoja cruel. Su vida era pasto de la polémica, pero a ella se le negaba el derecho a contar su propia versión, a ponerle voz a su propia verdad. Explicó con una dolorosa lucidez que ese silencio autoimpuesto tuvo un coste emocional inconmensurable, un precio altísimo que pagó con su propia salud mental. Le generó una ansiedad constante, una inseguridad que la acompañaba en cada paso que daba y una sensación permanente de estar señalada, juzgada y cuestionada, hiciese lo que hiciese, dijese lo que dijese. La espada de Damocles de la opinión pública pendía sobre ella sin tregua, convirtiendo cada día en una batalla por su propia identidad y su bienestar, por encontrar un refugio en medio del constante asedio. Sin embargo, un punto de inflexión llegó en su calvario personal, un rayo de esperanza que comenzó a disipar la oscuridad que la envolvía. Rocío dejó meridianamente claro que la decisión de romper su silencio, de tomar las riendas de su propia historia, llega después de una victoria legal significativa, la demanda por revelación de secretos que finalmente ganó, un triunfo que para ella trascendió lo meramente judicial. No fue solo un veredicto favorable, sino una vindicación personal que le devolvió parte de la dignidad arrebatada. Para Rocío, esa sentencia supuso mucho más que una simple victoria legal. Fue la confirmación irrefutable de que lo que había vivido, la exposición constante y la violación de su intimidad, no era normal, ni justo, ni aceptable bajo ningún precepto ético o humano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un respaldo sólido, un anclaje legal que le otorgaba la autoridad moral para contar su versión de los hechos, sin que ésta fuera cuestionada desde el minuto uno, sin que fuera deslegitimada antes siquiera de ser pronunciada. Era el cimiento sobre el cual podría reconstruir su voz. En este punto crucial de su relato, Rocío insistió con la seriedad de quien busca la paz, no la confrontación, en que no busca venganza ni revancha, ni un ajuste de cuentas mediático.
Su verdadero y único objetivo es cerrar una etapa, una fase dolorosa y agotadora de su vida, para poder avanzar y sanar las heridas abiertas, para dejar atrás el pasado que la ha mantenido cautiva durante tantos años. Busca poner palabras al olvido a aquello que ha sido silenciado y distorsionado y recuperar, de una vez por todas, su propia voz, el control de su propia existencia. Porque, según explicó con una sabiduría que iba más allá de su edad, nadie puede sanar del todo, nadie puede encontrar la paz interior y la plenitud, mientras su propia historia, su propia verdad, siga contándose exclusivamente desde un único lado, desde una perspectiva parcial que omite sus sentimientos y sus vivencias. La sanación requiere una voz propia, una narrativa completa que incluya todos los matices y todas las aristas de una vida compleja, especialmente cuando esa vida ha sido objeto de un escrutinio público tan implacable. Es un acto de liberación personal y de autoafirmación, un paso gigante hacia la reconciliación consigo misma. Entonces, en uno de los momentos más crudos y difíciles de todo el scoop, Rocío Flores se detuvo, tomó un respiro y se adentró en los detalles más íntimos y devastadores de todo lo relacionado con el juicio. Un proceso que, según sus palabras, no fue simplemente difícil a nivel legal, una batalla de abogados y documentos, sino una experiencia personal absolutamente devastadora, un mazazo emocional que la dejó profundamente marcada, un recuerdo que la perseguirá por siempre. Porque no acudió a esa sala solo para defender su intimidad, sus derechos, sino que tuvo que enfrentarse cara a cara con una realidad que jamás había imaginado vivir. Una realidad que pulverizó cualquier atisbo de esperanza que pudiera quedarle. Allí, en aquel frío escenario judicial, Rocío tuvo que verse frente a frente con su propia madre, Rocío Carrasco, quien acudió al juicio en calidad de testigo, una testigo que, para el asombro y el dolor de su hija, declaró en su contra. Fue una situación que Rocío describió como incomprensible, como una puñalada trapera en el corazón y profundamente dolorosa, un acto que no solo la dejó perpleja, sino que reafirmó la ruptura que había estado latente durante tanto tiempo. La declaración de su madre no fue un mero trámite, sino un golpe directo a lo más profundo de su ser, un recordatorio brutal de la distancia insalvable entre ellas. Pero más allá del contenido de esa declaración judicial, de las palabras pronunciadas que resonaron como sentencias en su alma, fue la forma en la que se produjo el encuentro entre ambas lo que la destrozó por completo. Rocío relató con una herida abierta en la voz que no hubo un saludo, ni una sola palabra de reconocimiento, ni siquiera una mirada, un parpadeo, un gesto que denotase el más mínimo vínculo entre madre e hija. Fue un vacío abismal, una ausencia de calor humano que heló la sangre de todos los presentes en aquella sala, atestiguando un drama en vivo. Rocío Flores fue categórica, absolutamente clara en su testimonio. Su madre no la saludó, no la reconoció y no la miró a la cara en ningún momento, ni por un instante durante todo el proceso judicial. Este gesto, o más bien esta ausencia de gesto, este vacío absoluto de conexión, fue para ella más devastador, más hiriente y más doloroso que cualquier declaración judicial, más que cualquier argumento legal o cualquier papel presentado ante el juez. Fue la confirmación visceral de que la conexión materna se había roto, de que el puente entre ellas había sido dinamitado sin piedad, dejando tras de sí solo escombros de lo que un día fue una familia. Si no se trataba de 10, serían 8 o 9 años sin verse, sin un contacto directo, sin compartir un espacio en el mismo momento, ni siquiera en un encuentro fortuito. Y la primera vez que se reencontraron, después de casi una década, fue en un juzgado, bajo la fría luz de la ley. Rocío reconoció abiertamente que se le removió absolutamente todo por dentro, cada fibra de su ser, cada recuerdo, cada herida que creía olvidada. Todo porque, al final, no es nada fácil llevar tantos años sin ver a tu propia madre y encontrarla de nuevo en un ambiente tan hostil, tan ajeno a la intimidad, como es una sala de un tribunal. Creo, honestamente, que es una situación en la que prácticamente nadie, ni en sus peores pesadillas, querría encontrarse con su madre, en la que se ven obligadas a confrontarse no como seres queridos, sino como partes en un litigio, bajo la mirada inquisitiva de la justicia,
porque no se trataba de un mero trámite legal, de una obligación procedimental, sino que se trataba, en su esencia más pura, de un vínculo roto, de una herida abierta en el plano más humano, en el corazón mismo de una relación que debería ser inquebrantable, pero que se había deshecho en 1000 pedazos, en la más cruel de las rupturas. Explicó que entró a esa sala con una mezcla indescifrable de nervios a flor de piel, con respeto por la institución judicial y, quizás, con una mínima e ingenua esperanza de encontrar algo distinto, un atisbo de humanidad, un gesto que pudiera cambiar el rumbo de lo que venía, pero salió con la certeza absoluta de que la distancia, esa brecha que las separaba, ya no era solo emocional, sino que se había vuelto una grieta insalvable, una barrera absoluta e infranqueable. Ese juicio no solo resolvió una causa legal, tristemente confirmó una ruptura definitiva, un cisma que parecía ya no tener vuelta atrás, grabándose a fuego en el alma de Rocío Flores. Este es solo el comienzo de la verdad que Rocío ha decidido desenterrar, la punta de un iceberg de dolor y resiliencia que se ha mantenido sumergido durante demasiado tiempo. Lo que has escuchado hasta ahora, familia, es la superficie de un océano de emociones y hechos que han moldeado su vida, pero la tormenta está lejos de amainar, de calmarse. Prepárate, porque en el próximo capítulo nos adentraremos en la sombra de Fidel Albiac, en las declaraciones que dinamitaron la poca esperanza que quedaba y en la promesa de una bomba informativa que, según la propia Rocío, lo cambiará todo. ¿Estás preparado para las revelaciones que están por venir, para la cruda realidad que se ha mantenido oculta y que promete sacudir los cimientos de la prensa del corazón? Quédate con nosotros, porque la historia apenas comienza a desvelar sus secretos más oscuros. Familia, si el primer capítulo de Rocío Flores os dejó sin aliento, preparaos, porque la profundidad de esta revelación es aún más oscura y compleja. Después de la devastadora escena en el juzgado, donde la esperanza de un reencuentro humano se disolvió en la frialdad de la ley, Rocío Flores giró su mirada hacia un asunto que durante años había sobrevolado como una sombra constante en la conversación pública, un nombre que siempre se susurraba en los pasillos de la farándula, pero que jamás había sido abordado con tal crudeza. Nos referimos a Fidel Albiac, la figura central en la vida de su madre, Rocío Carrasco, y el papel que, según su vivencia más íntima y dolorosa, ha desempeñado en la fractura irreparable de su relación filial. Rocío, con una cautela que denotaba el peso de sus palabras, pero con una firmeza inquebrantable en su mensaje, se adentró en este terreno minado. Explicó que, desde siempre, había sentido en lo más profundo de su ser que su madre no actuaba sola, que detrás de cada decisión drástica, de cada silencio prolongado, de cada distancia impuesta, había una influencia externa, un poder en la sombra que dirigía los hilos de la tragedia familiar. Describió una sensación constante de control invisible, de una influencia permanente que, lejos de tender puentes o favorecer un acercamiento entre madre e hija, lo hacía imposible, convirtiendo cualquier intento de reconciliación en un esfuerzo fútil y doloroso. La hija de la más grande insistió en que sus palabras no nacían del odio ni de un ataque personal. No era una declaración impulsada por la rabia o la venganza, sino una expresión nacida de la percepción más visceral de una hija que se ha sentido apartada, relegada y, lo que es aún más desgarrador, sustituida en el corazón de su propia madre. Ella cree firmemente que su progenitora no es plenamente consciente del daño que le causó, no solo con sus actos directos, sino, y esto es crucial, con sus ausencias, con un vacío emocional que ha marcado su alma de por vida. Era el lamento de un alma herida, buscando respuestas a un dolor incomprensible y persistente, un eco de la soledad más absoluta. Para Rocío Flores, el verdadero problema no residía únicamente en lo que se dijo o se expuso públicamente, en el caudal de titulares y especulaciones que inundaron los medios, sino en todo aquello que no se hizo, en los gestos de amor que faltaron, en las conversaciones pendientes, en los abrazos que nunca llegaron. Asegura que su madre, Rocío Carrasco, vive, o al menos parece vivir, instalada en una versión de la historia donde ella, su propia hija, simplemente no existe, donde su figura ha sido borrada, eliminada, convertida en un fantasma del pasado. Y eso, confesó Rocío, duele más que cualquier palabra, que cualquier acusación pública o cualquier sentencia mediática.
porque, según su desgarrador testimonio, cuando una madre se niega a ver el daño que provoca, cuando es incapaz de reconocer el dolor que inflige en el alma de su propia hija, la herida no solo se mantiene abierta, sino que se vuelve todavía más profunda, más gangrenosa, casi imposible de sanar. Este bloque del testimonio es especialmente impactante, porque Rocío no señala con rabia descontrolada, con la furia de una rebelde, sino con una tristeza infinita, una melancolía que impregna cada una de sus palabras. Y esa tristeza, dicen quienes tuvieron el privilegio de escucharla en vivo, fue lo que más removió al plató, lo que conmovió hasta las fibras más íntimas de la audiencia, provocando un silencio sobrecogedor que lo decía todo. Y justo cuando parecía que el testimonio había alcanzado su punto más delicado, su clímax emocional, Rocío Flores, con una lucidez sorprendente, lanzó un aviso crucial, una advertencia que dejó a todos en vilo. El scoop no terminaba allí, ni mucho menos. Lo que había contado hasta ese momento, toda la vorágine de emociones y verdades a medias, era solo una parte del relato completo, la punta de un iceberg de proporciones gigantescas. Lo más fuerte, según ella misma, avanzó con una mirada que prometía un auténtico seísmo mediático. Estaba por llegar, esperaba en las sombras, y lo que venía después era, literalmente, una auténtica bomba informativa que lo cambiaría absolutamente todo, una revelación que dinamitaría cualquier verdad establecida. Rocío explicó con una solemnidad que calaba hondo que todavía existen hechos, situaciones y vivencias íntimas y personales, que nunca han salido a la luz pública, que se han mantenido celosamente guardadas en su memoria, esperando el momento justo para ser reveladas. Y que, cuando esas verdades ocultas se conozcan en su totalidad, van a cambiar por completo la forma en la que se ha contado esta historia, esta saga familiar, durante años, reescribiendo el guión de una de las tramas más controvertidas de la crónica social. No habló de rumores infundados, ni de meras interpretaciones subjetivas, ni de conjeturas sin base. Habló de experiencias propias, de decisiones tomadas a puertas cerradas, de secretos inconfesables y de comportamientos que, según su versión, explican muchas cosas que hasta ahora no encajaban en el rompecabezas de su vida. Es un asombroso cúmulo de comportamientos que no le gustaron, que no se esperaba de la otra parte, de los cuales Rocío no quiso dar detalles específicos aún, pero que insinúa con una carga brutal de significado. Como bien se decía en el plató, en ese ambiente de expectación y tensión, a veces piensa mal y acertarás. Y esas palabras resonaron como un eco premonitorio en el aire, cargadas de una profunda verdad. Cuando ella regrese la semana que viene, con más fuerza y más decidida que nunca, si puede, dará alguna pista adicional, porque todo esto forma parte de cómo ella se siente, de lo que ella vio y experimentó, y necesita expresarlo de una forma que no resulte lesiva para su propio proceso de sanación. Es su momento de liberarse de las cadenas del silencio, de romper con el pasado que la ha mantenido cautiva. Dejó meridianamente claro que no quiere adelantarlo todo de golpe, que no es su intención soltar toda la verdad de una sola vez, en un estallido incontrolado, sino que prefiere ir desgranando el relato poco a poco, con la cadencia de una revelación bien orquestada. Sin embargo, sí quiso avisar al espectador preparando el terreno para lo que viene. Esto, repitió con énfasis, no es un cierre definitivo, un punto final en la historia. Es, por el contrario, el comienzo de una nueva etapa, la apertura de una caja de Pandora que contiene verdades incómodas y dolorosas. Es el inicio de un camino hacia la verdad plena, el despertar de una voz que ha estado demasiado tiempo dormida, anhelando ser escuchada con la atención y el respeto que merece. Un comienzo en el que, poco a poco y con cada revelación, se va a ir desmontando un relato único, una narrativa impuesta por otros, para dar paso a una verdad mucho más compleja, con múltiples aristas y perspectivas, y, sobre todo, mucho más incómoda para algunos, para aquellos que se han beneficiado del silencio. Rocío insistió con la autoridad de quien ha sufrido en carne propia las consecuencias de la mentira, en que no lo hace por venganza ni por un deseo de destruir, sino porque, durante demasiado tiempo, su versión fue ignorada, silenciada, descalificada, y ahora siente que ya no puede seguir callando. Es un acto de dignidad y de justicia personal, una forma de reivindicarse ante un mundo que la ha juzgado sin escucharla, porque
Callar después de todo lo vivido, después de todo el dolor y la injusticia que ha soportado, sería seguir permitiendo que otros decidan por ella, que otros escriban el guión de su vida sin su consentimiento, negándole su propia agencia. El mensaje final de Rocío fue contundente, un verdadero puñetazo en la mesa de la farándula. El scoop continúa. La historia está lejos de terminar. Lo que está por venir va a sacudir los cimientos de la prensa del corazón y de la televisión, provocando un terremoto de proporciones inimaginables. Y pase lo que pase después, cualesquiera que sean las consecuencias y los desafíos, ella ya no piensa volver a guardar silencio. Jamás volverá a ser la misma. La voz de Rocío Flores ha resucitado. Y con ella un nuevo capítulo se abre en la crónica social española, un capítulo donde la verdad, por fin, tiene la oportunidad de imponerse, de brillar con luz propia. Así, familia, hemos llegado al final de esta segunda parte de un testimonio que ya ha marcado un antes y un después. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas después de escuchar estas dolorosas revelaciones y la promesa de una bomba que lo cambiará todo? Las preguntas que quedan en el aire son muchas y las emociones que nos invaden, aún más. No te quedes fuera de esta conversación. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a Olor a Farándula y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de los próximos capítulos y de todas las historias que te traemos, desentrañando la realidad detrás de los personajes más icónicos. Tu participación es el motor que nos impulsa a seguir buscando la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo.